Buenas noches, Hola, buenas noches, Luis. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, hoy tenemos un live muy interesante. Sí, tema Intim- muy bueno. Intimidad, sexualidad y cáncer de mama. Un tema que apenas es para este mes. Para este mes, más allá de vestirnos de rosa, que es bastante simbólico poder aprender y discutir un poquito más sobre el tema. Ujú, ¿te escucha bien? Sí, ¿tú me escuchas bien también? Sí, te escucho súper bien. Conexión Bueno. acá. Luis, Ah, este live lo publicamos por distintos medios. De pronto tenemos nuevos seguidores entre ayer, antier. Entonces, quiero darles la bienvenida. Somos Paliativos y Duelo, un grupo de profesionales entre médicas, trabajadoras sociales, psicólogas, aportando bastante en esta ciudad y en otros espacios relacionado pues como con los cuidados paliativos y el duelo. Tenemos una responsabilidad social amplia de invitar a las personas a que reflexionen sobre muchos temas y lo principal que tenemos nosotros como personal de la salud es la psicoeducación. Mientras las personas puedan acceder a una buena información, también pueden tomar buenas decisiones sobre su salud, sobre tratamientos, sobre cómo afrontar mejor todas estas cosas que aparecen en nuestra existencia humana. Yo soy entonces Marisol Vázquez Villa, yo soy psicóloga, especialista en psicología de los cuidados paliativos. Nos acompaña hoy Luis, que es médico. Y bueno, dales un saludito a las personas que nos estás viendo y les cuentas también acerca de tu especialidad y por qué estamos hoy acá. buenas noches a los que están con nosotros. Yo soy Luis Martínez, médico de la Universidad de Antioquia y sexólogo clínico. El día de hoy vamos a hablar básicamente pues sobre sexualidad en la persona que padece, pues sexualidad y erotismo en la persona que padece cáncer, que muchas veces pensamos que la sexualidad en las personas enfermas pues no existe, o sea, es una dimensión que desconocemos o que no nos importa, sobre todo pues es muy importante entenderlo esto desde el personal de la salud, que la sexualidad, yo siempre lo he dicho en mis charlas, la sexualidad inicia con la concepción y termina con la muerte de la persona, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está enferma, no quiere decir que renuncie a su sexualidad, cambia la forma en que él se expresa esta, ¿cierto? No es lo mismo, como no es lo mismo la forma en que un niño de 2 años o de 1 año o de 10 años expresa su sexualidad a la de un adulto de 25, 30 o un adulto de 80 años. La expresamos diferente. La sexualidad es una parte fundamental en la vida de cada persona, ¿cierto? Es un elemento que se fundamenta en el sexo, pero no en el sexo entendido como la mayoría de las personas pues lo entienden, que es la relación coital. Usted a una persona le habla de sexo y piensa inmediatamente, ya tiene en su cabeza la imagen coital. No, el sexo es esa latencia que tiene toda persona, ese impulso que lo lleva a buscar el contacto humano, ¿cierto? Y por eso hemos crecido como sociedad, es algo natural. Entonces, la publicidad, el mercadeo y en todos lados nos han vendido el sexo solamente en personas sanas y jóvenes, cuando no es así. O sea, en la enfermedad se puede vivir la sexualidad de diferentes maneras, y no solo en la enfermedad, sino pues en las diferentes etapas de la vida. En esto, pues ayer hacía una charla sobre la sexualidad en el anciano, pues los ancianos también tienen sexualidad, las personas enfermas también viven su sexualidad, y el día de hoy vamos a hablar pues de una enfermedad realmente que ha tomado mucha importancia porque es
una de las principales causas de muerte y de enfermedad grave en la mujer, y es el cáncer de mama. Y sin más preámbulos, pues empecemos a hablar sobre lo que nos Luis, compete. yo quiero empezar con un poema que se llama La familia humana de Maya Angelou. ¿Por qué quiero empezar con eso? Esta semana pensando en el live, yo he tenido unas sensaciones y unas emociones muy bonitas con qué se nos viene a la cabeza con esas palabras: sexualidad, intimidad, cáncer de mama. Y se me viene a la mente y al cuerpo, a las emociones y a las sensaciones, existencia humana, femenidad, sororidad. No solo pienso en el género femenino, sino en lo humano, en cómo los seres humanos enfrentamos la enfermedad, pero incluso cuando decimos intimidad, eso que es nuestro, eso que es lo más valioso que también vamos construyendo en nuestro día a día y con las personas más cercanas, y que en nuestra cultura a veces eso se aleja mucho, ¿cierto? Lo dejamos, lo hablamos a puertas cerradas, pero esto pues también es una propuesta de que estos temas hay que hablarlos y hay que ponerlos ahí sobre la mesa, para que podamos construir otras cosas y otras reflexiones que nos permitan vernos las mejor con nosotros mismos y nuestra existencia. Entonces voy a empezar por ahí y de una con las preguntas de nuestro tema. Familia humana. Me doy cuenta de las obvias diferencias en la familia humana. Algunos de nosotros somos serios, otros prevalecen en la comedia. Algunos declaran que viven sus vidas con verdadera profundidad y otros dicen que realmente viven la realidad real. La variedad de nuestros tonos de piel puede confundir, desconcertar, deleitar. Marrón y rosa, y beige y púrpura, bronceado y azul y blanco. He navegado por los 7 mares y me detuve en cada tierra. He visto las maravillas del mundo y ni a un solo hombre igual a otro. Conozco a 10.000 mujeres, llamadas Jane y Mary Jane, pero nunca he visto a dos que fueran verdaderamente idénticas. Los gemelos espejos son diferentes, a pesar de sus características similares, y los amantes tienen diferentes ideas cuando yacen el uno junto al otro. Amamos y perdemos en China, lloramos en los páramos de Inglaterra, y nos reímos y nos lamentamos en Guinea, y prosperamos en las costas españolas. Buscamos el éxito en Finlandia, nacemos y morimos en Maine. En asuntos menores nos diferenciamos, en los grandes somos lo mismo. Me doy cuenta de las obvias diferencias entre unos y otros estilos, pero somos más iguales, amigos míos, de lo que desiguales somos. Somos más iguales, amigos míos, de lo que desiguales somos. Somos más iguales, amigos míos, de lo que desiguales somos. Aquí estamos, con nuestra propia humanidad. Hermoso, hermoso poema. Bueno, Luis, comencemos entonces contándole a las personas, bueno, cómo se diagnostica el cáncer de mama. Empecemos por ahí. ¿Qué tenemos que conocer del cáncer de mama? Bueno, es importante conocer que, bueno, primero que todo, ¿qué es el cáncer, cierto? Muchas personas ni siquiera, ay, sí, el cáncer, entonces imaginan eh, ya pues la muerte como tal, ¿cierto? Pero no, el cáncer es una enfermedad, ¿cierto? Es una enfermedad grave, la cual yo le digo la enfermedad de las células indisciplinadas, ¿sí? Hay unas células en el cuerpo que empiezan a cumplir las funciones que no tienen que hacer. ¿Cierto? Entonces empiezan a crecer y a proliferar y a hacer, por ejemplo, pues la glándula mamaria, pues centrándonos en el cáncer de mama, está diseñada pues para producir la leche y en la lactancia, ¿cierto? Y cuando no hay lactancia, pues están ahí quietas y tienen pues algunas otras funciones hormonales,
eh, pero básicamente es para eso. Cuando hay cáncer, las células no cumplen esa función, empiezan a crecer desordenadamente, ¿cierto? Hay un mecanismo celular que se llama la apoptosis, mediante las cuales las células que envejecen se mueren. Estas no tienen ese mecanismo, entonces empiezan a crecer desordenadamente. Y al no cumplir la función empiezan a alterar pues el diferentes sistemas, ¿cierto? Entonces, en los estadios iniciales, pues es pequeño, se puede diagnosticar y tratar rápidamente. Ya el cáncer cuando ha avanzado, pues en este caso pues me refiero así como en términos generales a la gran mayoría, ya empiezan a hacer siembras de estas células en otros órganos, que es lo que llamamos la metástasis. Cuando las células desordenadas que digo ya van a otras partes, pueden ir al hueso, al pulmón, al cerebro, ¿cierto? A muchas partes. Entonces ahí es cuando hay metástasis. La gente dice, ay, no, se le regó por todo lado. Es común escuchar eso. ¿Y qué es eso? Sí, que hay siembras de cáncer en otras partes, que como son células que no cumplen su función, pueden hacer mucho daño, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico principalmente es a través de la mamografía. ¿Cierto? En mayores de 40 años. En menores de 40 años, mujeres menores de 40 años, se recomienda es la ecografía. ¿Por qué? Porque el tejido mamario en las mujeres más jóvenes es mucho más denso. Y pues vos estás muy joven, ¿cierto? Entonces nunca te ha tocado una mamografía. La mamografía es pues un procedimiento mediante el cual dos placas, ¿cierto? Le aprietan el seno completamente para poder mirar la glándula. Entonces, una glándula muy densa no se va a poder ver bien, ¿cierto? Entonces, cuando hay nódulos o algo, pues en menores de 40 lo mejor es la ecografía. En mayores de 40, ¿cierto? La mamografía. En Colombia, la mamografía está pues como ordenada a todas las pacientes mayores de 50 años. Se les debe hacer un tamizaje, ¿cierto? Incluso pues algunos recomiendan que se haga desde los 45, hacer un tamizaje en búsqueda de esas lesiones. Más allá, yo sé que lo que vemos pues en televisión y entonces la promoción del autoexamen, pero a lo que se le debería hacer fuerza es a esto, a la mamografía. ¿Por qué? Porque cuando una mujer que se conoce, primero la mayoría no se conocen, ¿cierto? Entonces no han tenido el tiempo de conocerse, de tocarse, de mirar a ver si hay algo raro. Cuando una mujer que se conoce, ¿cierto? Se siente una bolita, generalmente el cáncer ya ha avanzado, pues ya está en un estadio más avanzado. Mientras que la mamografía nos permite detectar lesiones muy pequeñas que ni siquiera son palpables. Entonces lo que le deberíamos hacer fuerza es a la mamografía. Además, porque el cáncer, no solo el cáncer de mama, sino todo el tipo de cáncer, aumentan con la edad. Si bien es cierto que mujeres jóvenes, ¿cierto? Menores de 30 años incluso pueden tener cáncer de mama, es muy raro. Entonces aquí otra cosa, no solamente el diagnóstico con la mamografía, sino también pensar y tener en cuenta los antecedentes familiares, porque se ha demostrado, ¿cierto?, que hay genes implicados en el cáncer de mama, ¿cierto? Entonces es muy importante si una mujer tiene antecedente familiar en primero o segundo grado, mamá, ¿cierto? O abuela con cáncer de mama, que consulte al médico porque el tamizaje se debe iniciar pues antes, ¿cierto? Y si se siente alguna más, alguna lesión, pues con mayor razón. Entonces, el autoexamen sí es importante impulsarlo, yo no estoy diciendo que no. Si, como digo, si una mujer que conoce, pues lo detecta y ya es en estadio de avance, imagina a alguien que no se conozca y se sintió una bola, ya la bola está gigante. Entonces es muy importante que todas las mujeres aprendan a reconocer su cuerpo. La recomendación es que se hagan el autoexamen por lo menos una vez al mes en los periodos o sea, más o menos el día 14, por decirlo así, el día 14 del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque durante el periodo menstrual pueden haber cambios, puede haber aumento del tamaño de la glándula mamaria que son diferentes, ¿cierto? Entonces, si se tocan, digamos, hoy en el día 1
el otro mes en el día 14, el otro mes en el día 25, van a haber diferencias y no va a haber pues como una consistencia en el examen. Entonces es muy importante el autoexamen y lo más importante, asistir a la mamografía. Incluso pues en Colombia usted, como le digo, por ley se debe hacer la mamografía y las mujeres no consultan. Entonces muchos ven, ay, que no, que el sistema, que no sé qué, pero es porque no consultan, no van. Cosa también que tenemos que reconocer que en nuestro sistema, obviamente, pues después de la pandemia, esto se empeoró y es la oportunidad, ¿cierto? Entonces muchas EPS sí hacen la mamografía, detectan y no dan un tratamiento oportuno, ¿cierto? O mandan la mamografía y se la están haciendo a los 5 o 6 meses. Entonces, por eso es importante, pues, también generar conciencia y acudir oportunamente. O muchas veces, ay, les dan la cita a los 3 meses, se le olvida, no están pendientes y pierden la cita. Entonces, pues, que las mujeres sean conscientes de su salud y es algo por lo que realmente sí se debe pelear, ¿cierto? Bueno, mi mamografía y estoy pendiente de hacérmela, estoy pendiente de la revisión, ¿sí? Entonces, básicamente el diagnóstico inicial, o sea, el diagnóstico inicial es la mamografía. De acuerdo a los hallazgos mamográficos, ya para el diagnóstico definitivo es a través de biopsia, que es una biopsia por Trucut, ¿cierto? O sea, una biopsia por una aguja que entra, saca un pedacito y ya hacen el diagnóstico. Y de acuerdo al diagnóstico, pues ya vienen los diferentes tratamientos. Creo que la Lu- pregunta ahí quedó respondida. Luis, y qué importante la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con su salud. O sea, es un asunto de corresponsabilidad. Nuestras EPS tienen que responder con algo, sí, pero el paciente tiene que tener una posición activa de estar pendiente, Claro. de si lastimosamente pues hay condiciones difíciles en nuestro sistema de salud, pero depende de nosotros que también hagamos valer los derechos, ¿cierto? Ujú. Y ser activos también en esa búsqueda de los servicios de salud o de lo que se tiene que hacer. Con lo que nos decías entonces, por ejemplo, del autoexamen, ¿sí? A los 14 días quiere decir desde el día que me De- viene mi periodo menstrual, cuento 14 días. sí, Esa es una sí. manera de prevenir. Qué otras formas tenemos para prevenir el cáncer de mama? Bueno, pues como les mencionaba, es muy importante los antecedentes, ¿cierto? Entonces, básicamente, las pacientes que tienen antecedentes familiar de primero o segundo grado, se pueden detectar algunos genes, principalmente, pues, puedo hablar de genes, pues, el BRCA y el BACA son genes que se pueden detectar y en esos casos son pacientes que detectan con alto riesgo y muchas veces son sometidas a mastectomías preventivas, que fue lo que eso se puso muy de moda con Angelina Jolie, porque ella tenía el antecedente pues de un familiar de esa de mama y ella hizo la mastectomía, entonces ya todas consultaban, ay no, es que yo también me quiero hacer la mastectomía, y no, pero ¿qué antecedentes tiene? No, porque esa señora también se lo hizo y yo me la quiero hacer, bueno, la señora se hizo la mastectomía. Obviamente se puso sus prótesis mamarias, pero aquí, por un lado, no tenemos forma de hacerle mastectomía a todas y prótesis menos, que como vamos a hablar más adelante, pues la imagen, la autoimagen, pues en el cáncer de la mama se afecta demasiado, genera pues mucho trauma. Entonces, básicamente eso, y la prevención, pues con el tamizaje, como les mencionaba, con la mamografía y en algunos pacientes si se detectan nódulos palpables con la ecografía también pues nos ayuda a detectar tempranamente, pero no, pues que no hay otras formas, que si tomo tal cosa no me va a dar cáncer, que si disminuye el consumo, han habido muchos mitos, que el consumo de papitas fritas da cáncer, entonces dejar de comer papitas pues, está disminuyendo el cáncer, no. Lo que sí se ha visto, pues, en algunos casos es que puede ayudar es la lactancia. La lactancia prolongada genera, pues, como un factor protector, ¿cierto? Entonces, mujeres multíparas que siempre lactaron, pues, tienen un riesgo un poco menor, pero entonces no voy a tener 10 hijos y los voy a lactar, pues,
para disminuir el cáncer de mama. Eso como que no tiene lógica, pues. Pero sí, eso como que da un poco de protección, sí, pero básicamente, en términos generales, la mejor forma es la detección oportuna. No hay otras formas, pues, como de evitar el cáncer. Aunque sí le venden, pues, no sé, en internet y todo, que el elixir que previene el cáncer, que no sé qué vaina que te va a evitar el cáncer, que si no dejas de comer, qué sé yo, cualquier cosa, no te va a dar cáncer. No, eso es mentira. Básicamente es algo genético y hay que detectarlo tempranamente. Y teniendo en cuenta que hay tantos mitos, ¿qué factores de riesgo sí se reconocen? Es decir, está la parte genética, ¿qué otros factores de riesgo sí reconoce la medicina que son Re- importantes? reco- Ujú. Factores de riesgo, sobre todo la irradiación. Entonces, pacientes que han sido sometidos a múltiples tomografías en tórax pueden aumentar el riesgo no solo de cáncer de mama, sino de otro tipo de cánceres. Pacientes que han sido sometidos, pues los trabajadores con, pues sobre todo los técnicos radiólogos o técnicas radiólogas que están en constante, cierto, contacto pues con esa radiación, eso aumenta el riesgo de cáncer. Y pues también los que trabajan en plantas nucleares, aquí, aunque aquí en Colombia pues no, no tenemos pues como ese tipo de radiación. Básicamente esos son como los factores que sí se han... Y obviamente el tabaquismo y la obesidad sí están relacionados no solo con cáncer de mama, sino que con todo tipo de cáncer, cáncer de cuello, de laringe, de faringe, de pulmón, de próstata, o sea, de cerebro, o sea, el daño, pues la toxicidad del tabaco es enorme, ¿cierto? Entonces también se ha relacionado. Y hay uno que es, realmente pues hay algunos estudios que han demostrado que las mujeres que han padecido pérdidas de sus hijos tienen un mayor riesgo, ¿cierto? Al parecer esto es una vinculación emocional que me parece muy, muy bonita y muy tesa, que es como hay compromiso de esa parte emocional y somos seres eh, completos, ¿cierto? Holísticos, la parte espiritual, mental y todo está complementado. Muchas mujeres que han tenido pérdidas de hijos, o sea, no abortos, sino que tuvieron, digamos, el hijo que lactaron, que tuvieron en sus brazos y muere cuando tiene 20 o 15 o 5 años, se ha visto que tiene mayor riesgo de cáncer de mama o que algunas de estas pacientes han desarrollado cáncer de mama. ¿Por qué? Pues no se sabe, pero es algo muy bonito. Y en los hombres lo que pasa con las pérdidas es que desarrollan cáncer testicular. Entonces, esa asociación pues, a uno le parece muy teso, o sea, la parte que ayuda en esa formación de la vida, pues, en cierto modo, desde el punto de vista emocional, puede generar cáncer. También se ha visto, por ejemplo, en los pacientes, pues cambiando pues como un poquito el tema, los pacientes con cáncer de colon, muchos han tenido resentimientos o partes emocionales no trabajadas, entonces como que se constipa ese colon y puede generar cáncer. Lo mismo el cáncer gástrico. Entonces se ha visto en pacientes muy amargados pues, dentro del punto de vista, usted que es psicóloga, pues sabrá más que yo, psicológico y todo eso, pues una afectación en los órganos que uno desde el punto de vista pues meramente fisiológico no diría pues no tiene nada que ver, pero sí, sí hay muchas pues, relaciones. Entonces Luis, básicamente son los principales cosas. es que es muy interesante ese tema porque nosotros creemos que el cuerpo y la mente y las emociones están por separado, pero eso es una cosa solita. O sea, Todo eso nuestras va junto. emociones tienen efectos en nuestro cuerpo, lo que vimos en nuestro cuerpo efecto en las emociones y culturalmente hemos separado eso, pero Eso va junto. eso va juntico. Entonces, Y sobre, aquí ahí cerrando, sobre todo en la sexualidad, todo eso es donde convergen, la emocionalidad, la afectividad y lo físico. Entonces, si no hay lo psicológico, lo afectivo y lo físico, si no hay como una buena armonía de alguna de ellas,
falla total. Si no hay un buen estado físico, puede fallar la sexualidad o emocional o psicológico, puede fallar, que más adelante vamos a hablar un poquito más. Y lo importante que es trabajarle a todo, ¿cierto? A nuestro bienestar físico y emocional. Más adelante también vamos a hablar un poquito de duelo, pero entonces si nosotros elaboramos lo mejor posible esos duelos, porque son inevitables en la vida vivir un montón de pérdidas, pero si podemos hablar de ellos y podemos buscar ayuda, pues también tratamos de ir controlando esos riesgos que se van aumentando en otras enfermedades. Luis, etapas del cáncer de mama. Bueno, ¿Cómo transitamos por ahí? hay diferentes estadios pues, desde el punto de vista físico, ¿cierto? Ya desde el punto de vista psicológico usted nos va a ayudar un poquito, ¿cierto? Entonces, hablamos de pues, un estadio donde hay un cáncer in situ, ¿cierto? Que quiere decir que es el cáncer que solamente está afectando la glándula, que ese es el que buscamos detectar, ¿cierto? Cuando solamente la glándula mamaria en algunas células está afectada y solamente pues con el tratamiento de entrar, sacar un pedacito. Entonces muchas veces muchas mujeres han sido sometidas a cuadrantectomías que ni siquiera le sacan todo el seno, sino un cuadrante del seno, porque no hay compromiso ganglionar ni nada. Con eso hay curación y no necesitan ni radioterapia ni ninguna otra intervención. Hay otro estadio ya donde el cáncer no solamente compromete la mama, sino que también puede comprometer algunos ganglios, ¿cierto? Los ganglios pues son como esos, yo les digo, las estaciones de policía, en todo el cuerpo tenemos, donde se forman pues como los glóbulos blancos que lo defienden a uno. Como están en continuo en flujo, ¿cierto? Pueden, una lesión cercana al seno puede afectar los ganglios. Entonces, por eso es cuando uno va a revisar las mujeres y también les enseña en el autoexamen buscarse lesiones en axilas, ¿cierto? Que no haya compromiso de los ganglios, que muchas veces se detecta primero el gangliecito inflamado antes que el nódulo en el seno, ¿cierto? Entonces también buscarse en los ganglios. Ya ese es un estadio más complicado, muchas veces necesitan no solamente resección del seno, ¿cierto? Sino vaciamiento ganglionar, entonces le sacan todos los ganglios de ese lado del seno, además de radioterapia, quimioterapia, pues y otro tipo de tratamiento, ¿cierto? Y ya pues, vamos a hablar de un estadio mucho más avanzado donde hay una metástasis distales, ¿cierto? Que es cuando ya hay un compromiso mucho más severo, ¿cierto? Donde puede comprometer. Las principales metástasis del cáncer de mama pues son las ganglionares, como ya mencioné, por continuidad puede afectar músculo, el músculo pectoral, puede afectar también pues a través de la vía hematógena, pulmón, principalmente pulmón, y ya pues otros focos en hueso, en riñón, en cerebro, ya cuando hay metástasis distales, o sea, distal al seno, en el cerebro, en el riñón, en el hígado, pues ya realmente el pronóstico es muy malo, ¿cierto? La sobrevida es muy bajita y pues estas pacientes básicamente son las que les damos solamente cuidados paliativos, porque son pacientes que inevitablemente pues van a morir ya desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico no hay mucho que ofrecer, ¿cierto? Aunque pues siempre pueden haber milagros, pero desde el punto de vista médico ya es muy difícil el tratamiento y ya básicamente el manejo es el manejo del dolor y de la aceptación. Entonces, de acuerdo también pues al estado del cáncer en el que va, pues también va a variar el tratamiento y también va a variar la forma, como mencionaba ahorita, en que se vive la sexualidad, ¿cierto? Eh, que pues no sé si empezamos a hablar o lo dejamos para más adelantico. Abordemos de pronto un poquito más, entonces adentrémonos ahí, bueno, ¿qué pasa con la mujer pasando por estos procesos de cáncer y de tratamiento? ¿Cómo afecta su autoestima, su autoimagen? Y por ahí ya hablamos Bueno, entonces de la sexualidad. entonces, antes de hablar de eso, aquí le va a tirar la pregunta a usted. Una mujer, pues, independiente del estadio en el que se encuentre, cuando recibe su diagnóstico, va a entrar en un periodo de duelo.
¿Por qué? Porque es que el cáncer es un diagnóstico catastrófico para la gran mayoría. Y más aún, pues si no se sabe el estadio o si se sabe es un estadio avanzado. Entonces, obviamente, pues el duelo tiene diferentes fases, diferentes que usted nos va a contar cuáles son las fases del duelo. Bien, entonces en un duelo, digamos que hablamos de fases como para tratar de situarlas a veces un poquito, pero no necesariamente es que una pase primero una y Exacto. después otra, sino que los duelos siempre son de subidas y bajadas. Entonces, cuando Ujú. recibimos una noticia de impacto, se ponen a flote todas las estrategias de afrontamiento que las personas puedan tener. Inmediatamente puede haber una reacción, por ejemplo, de rechazo, de evitar la situación o de tratar de huir de la situación, o de tratar, por ejemplo, de racionalizar todo, ¿cierto? Entonces, de preguntarle al otro, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? ¿Queremos otra segunda opinión? Buscar información. Esas son todas estrategias que nosotros los seres humanos tenemos para afrontar eso. ¿Qué surgen después de esas estrategias? Muchas nos ayudan, muchas nos dificultan los procesos, pero entonces podemos pasar por distintas fases como negación, es decir, preguntarnos si esto sí está pasando, ¿sí? Eh, Podemos pasar por etapas también de evitación, de evitar la realidad, pero luego cuando nos confrontamos mucho con eso, entonces pasamos por una fase de depresión, ¿sí? De también que baja mucho, muchísimo el ánimo, pero también nos enfrentamos en una fase inicial del duelo a enfrentar ira, sentir rabia, rabia con la vida, rabia de por qué me está pasando esto a mí, ¿sí? Em, y en las fases posteriores, entonces en los primeros podemos subir y bajar por todas esas fases de negación, de ira, de alejarnos de la realidad, de volver. Y en, digamos, en fases posteriores comenzamos unos procesos de aceptación y de aprendizaje sobre esa situación que estamos viviendo. Y el proceso de cada uno es particular. Claro. Entonces, como mencionaste, es muy importante entender, primero, la sexualidad generalmente se vive en pareja, ¿cierto? Es aún más difícil para las personas, las mujeres que tienen este diagnóstico y están solas, ¿cierto? O sea, solamente están con su mamá, pues, cuando digo solas me refiero a que no tienen pareja estable, pues ni pareja sexual ni pareja. Entonces, pues desde el punto de vista de la sexualidad, pues muchas renuncian a esa parte, ¿cierto? Durante esta parte del duelo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista adaptativo, pues no es necesario, ¿cierto? O sea, yo me estoy enfrentando a un problema de una magnitud enorme, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a preocupar por buscar pareja o por esta, pues como que esa parte muchas la rechazan, ¿cierto? Otras pues como que empiezan a decir, no, pues lo que vos decías de la negación, pues no tengo nada, pues sigamos mi vida normal y pueden estar en esa interacción con otras parejas. Pero aquí quiero resaltar en las personas, en las mujeres que tienen pareja estable, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante el manejo que la persona, que la pareja le dé a su mujer. Pues también es importante recalcar que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también tenemos glándulas mamarias, ¿cierto? Sobre todo en el paciente obeso, pues se desarrolló mayor glándula mamaria, entonces hasta del 1 al 2% de los diagnósticos de cáncer de mama son en hombre, pues es un porcentaje muy bajito, pero también les puede dar cáncer de mama, pues nos puede dar, ¿cierto? Entonces, lo que menciona es muy importante el acompañamiento de la pareja. Primero, entender que su pareja está viviendo un duelo, que no, pues, que no necesariamente está buscando, pues, que quiere vivir en ese momento, busca más que la vida sexual activa, es una vida afectiva, ¿cierto? Que la persona entienda que está ahí, que la va a acompañar, que independiente de lo que pase, no la va a rechazar,
porque ese es el mío también, de que, ay, no, como me dio cáncer, entonces me va a dejar, ¿cierto? Ese es uno de los miedos que tiene, bueno, no me va a acompañar, me va a dejar, entonces muy importante es en ese vínculo, ese apoyo, ¿cierto? Y como vos mencionabas, hay fases, ¿cierto? Entonces, en una de esas fases de bajada donde hay tranquilidad, ¿cierto? Estas mujeres pueden experimentar placer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde invitamos a los hombres. Hablo de los hombres, pues porque como ya mencionamos, la mayoría de las que padecen cáncer son mujeres. Los hombres deben estar atentos, ¿cierto? Primero, a no presionar, porque obviamente la frecuencia sexual va a cambiar drásticamente. Pues digamos, la pareja vivía una frecuencia sexual de 3 o 4 encuentros a la semana, ¿cierto? En ese periodo por la misma depresión, por la misma tristeza, por la misma ira, ¿cierto? Por todo ese proceso psicológico que está sufriendo durante el duelo, va a haber una disminución de la libido de la mujer, ¿cierto? Y si a eso le sumamos que su pareja está encima, pues como decimos acá coloquialmente, retacando, ¿cierto? Entonces ella primero se va a sentir mal, se va a sentir como un objeto sexual, como usado, va a tener miedo porque cuando ya porque más adelante no va a responder o que porque puede perder su seno que es, sexualmente genera mucha atracción, ¿cierto? O sea, es una zona erógena por naturaleza y en la cual la publicidad por todos lados nos han vendido pues el seno como esa imagen sexual por excelencia, entonces tiene la mujer ese miedo, Y el ¿cierto? cabello, Y el también cabello, cuando se tan pasa por claro. procesos de quimioterapia y son símbolos en nuestra cultura de la Del feminidad. feminismo. Claro, entonces la mujer está perdiendo eso y el otro, y su pareja en vez de ayudarle, pues la está, la está, pues por decirlo así, como que la está atacando. En ese momento la búsqueda sexual del hombre, ella no lo va, en muchos casos no lo va a interpretar como algo bueno, como, ay, todavía me quiere o todavía le gusto, sino que muchas veces en ese proceso de duelo lo va a interpretar como, hey, pues soy solo un objeto para él, no es lo que estoy viviendo. Entonces aquí es muy importante, y no solo en la paciente con cáncer, sino en la pareja siempre, la empatía, ¿cierto? La empatía real, ¿cierto? Y pues yo también lo llamo empatía sexual, ¿cierto? La empatía sexual es aprender a ponerme en el lugar del otro, pero no lo como si yo sintiera, sino como que está sintiendo realmente el otro. ¿A qué me refiero en esa parte? No es como si a mí me pasara eso, sino como qué está sintiendo la persona. Por ejemplo, si usted ve que a alguien le dieron una torta de chocolate y a usted le encanta la torta de chocolate, pero a él no, entonces usted pensaría en una manera empática, inadecuada, no, pues usted si es bobo, le dan torta de chocolate y no quiere, como es de rico, si a mí una torta de chocolate me la como, ¿cierto? En cambio, si hago una empatía real, pues a él no le gusta, uy, qué rabia, hombre, pues como entonces, eso mismo, entonces tratar de ponerme en el lugar del otro, o sea, la mujer sufriendo y yo aquí retacándola, cuando lo que más quiere y lo que más busca es un abrazo, que también es una forma de expresión sexual, ¿cierto? El beso, el abrazo, un apretón de mano. Entonces, aquí es donde donde quiero invitar a esas parejas a buscar ese contacto físico, pero es un contacto de cercanía, de que hey, no estás sola, aquí estoy, sobre todo en esa parte del duelo. Esto nos va a ayudar a que, listo, cuando la mujer se siente acompañada, no se siente presionada, está afrontando mejor su duelo, más adelante, cuando ya hay un afrontamiento y todo, quiera retribuir, por decirlo así, retribuir o retomar más rápidamente los actos sexuales ya coitales o sexualmente entendidos, pues entendidos no, sino ya, bueno, el acto sexual como tal, ¿cierto? La penetración o pues en la búsqueda del orgasmo, pero en ese momento ella no está buscando el orgasmo, está buscando una compañía, un compañero o una persona que lo acompañe. Como he mencionado, pues la sexualidad se expresa de diferentes maneras y no solo con la pareja.
en estas mujeres que, digamos, no tienen parejas también, esa parte de la amistad o de la mamá que acompaña, realmente genera pues mucha afectividad y les ayuda mucho a pasar bien ese proceso. Contrario a las personas que realmente sí están solas, que no tienen a nadie, que realmente tienen un peor pronóstico y ahí sí pues van a sufrir más. Pasado el periodo del duelo, independiente de los estadios que están, cuando ya hay una aceptación y nos estamos enfrentando al tratamiento, ya el enfoque sexual cambia de acuerdo al estadio y al tratamiento, ¿cierto? El periodo de duelo es como pues no el mismo, porque como mencionabas en el poema, todos somos diferentes, ¿cierto? Y enfrentamos las cosas diferentes, aunque nos parecemos pues, en el 99% de las cosas. Y me llamaba la atención lo que mencionaba el poeta, porque genéticamente, desde el punto de vista genético, todos tenemos el 99,9% del genoma de todos es igual. Cambia el 0,1%, que es lo que nos da pues, las características individuales. Entonces, en la gran mayoría van a pasar el duelo, como lo mencionaste, van a ciclar, ¿cierto? Va a haber negación, va a haber rabia, pero no todo en un continuo. Uno en un momento va a estar con rabia, después, ay, no, yo no tengo nada, después, ay, no, sí. ¿Y qué tengo? Y entonces va a racionalizar y va a hacer todo eso y eso se vuelve una explosión de emociones y de sentimientos pues, que muchas veces es difícil de controlar, pero como mencionaba, pues el acompañamiento. ¿Y qué otra cosa es universal? El afecto. O sea, somos seres sociales. ¿Qué se va diferenciando? Bueno, ese tipo de afecto que se da o cómo se expresa esa sexualidad o las personas que van a estar alrededor. Pero lo universal es que somos seres de relación y que necesitamos afecto en esos momentos. Incluso muchas personas en esa fase, en la misma negación, buscan mayor actividad sexual, ¿cierto? Entonces uno se sorprendería, pero hay personas que sí. Entonces ahí es donde la pareja debe estar atenta, ¿cierto? Y disfrutar esos momentos también son de disfrutar y de convivir, ¿cierto? No solamente va a haber un rechazo, van a haber momentos en que va a buscar activamente, ¿cierto? Esos momentos. Entonces, por eso digo, es muy importante, lo que más se busca en esos momentos es la empatía con la pareja. Pasado ese periodo de duelo, ¿cierto? Y donde ya, bueno, ya generalmente no es como lo que vos decís que, ay, llegó hasta acá y ya pasó el duelo, no, el duelo de la enfermedad es desde que inicia hasta que digamos, el paciente o se cura o Dios no lo quiera, pues también pasa, fallece, ¿cierto? Entonces, durante toda la enfermedad hay un duelo continuo. Pero bueno, teniendo en cuenta que va a haber empatía, ya los cambios en la forma de cómo se ve la sexualidad ya van a ser diferentes. Por ejemplo, si una mujer tiene un cáncer inicial, ¿cierto? Que se diagnosticó a tiempo, primero pues no va a ser un duelo tan intenso porque desde el principio le están diciendo que hay un buen pronóstico y se le hace la intervención con una cuadrantectomía. ¿Cierto? Sí, va a haber una pérdida de una parte del seno, ¿cierto? Va a haber una leve deformidad, por decirlo así, ¿cierto? Un cambio en su autoimagen, pero no va a ser un cambio tan severo, pero igual va a haber afectación en su autoimagen, en cómo se ve, ya, y perdí esa parte. Entonces, otra vez, lo que mencioné es muy importante el acompañamiento de la pareja y el acompañamiento psicológico para que esa mujer vuelva a reestructurar su cuerpo, ¿cierto? A resignificar, porque muchas veces, bueno, listo, esta cicatriz está fea que me quedó, vela ahí, gracias a esta cicatriz estoy viva, tengo otra oportunidad más, ¿cierto? Es darle otro significado, ¿cierto? Pero no se lo damos nosotros, o sea, con el acompañamiento de ustedes que son las duchas en eso, pues ayudar a la mujer a la autoaceptación. Y eso también les permite pues vivir mejor ese erotismo, ¿cierto? Esa búsqueda del placer y de no solo el placer, sino de provocar, de despertar sentimientos en las otras
en la persona del otro género, pues, o del mismo género, porque pues no podemos excluir tampoco pues a la población homosexual. Se mencionaba el hombre, pero también pues mujeres que tienen parejas femeninas, pues también tienen riesgo, entonces también, y la mujer, a la mujer le gusta sentirse bonita, sentirse mirada y ir reestructurando eso, se va a sentir mejor, ¿cierto? Y no solo eso, sino pues ya muchas veces cambia la sensibilidad, entonces es empezar a focalizar, o sea, entender, aquí les hago el llamado a todos, entender que, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál cree usted que es el órgano sexual más grande del cuerpo humano? La piel. Ajá, la piel. La piel esta ya la tiene Ujú. clarita. Es el órgano sexual por excelencia. Entonces, la piel es todos los Toda. dedos, las manos. Entonces, ayudarles a resignificar su cuerpo y a reconocer su cuerpo. O sea, no solamente son los senos sí son unas zonas erógenas muy, muy bonitas y muy excitantes, pero está el abdomen, está la espalda, están las orejas, ¿cierto? Entonces, volver a esa focalización sensorial, ¿cierto? También ayuda mucho. Y no solo el sentido del tacto, también alimentar en el acto sexual el sentido del gusto, del olfato, del oído. Las mujeres son muy auditivas, entonces decir cosas bonitas, sobre todo el contenido, no tanto de la voz sexy o no, nada, es el contenido de las palabras lo más importante para las mujeres. Los hombres sí somos un poco más visuales, ¿cierto? Entonces es más lo que vemos para las mujeres, más lo que les dice, lo que puede generar excitación. Entonces también alimentar eso desde el punto de vista erótico va a ayudar mucho a permitir el crecimiento de la pareja. Diferente es el caso, listo, ese es en el cáncer in situ. En una paciente con una mastectomía radical, donde hubo una radioterapia, ¿cierto? Por decir algo, radioterapia, además necesito tratamiento con quimioterapia y de por vida del tamoxifeno. Entonces, son pacientes que primero están muy polimedicados, ¿cierto? O sea, están tomando muchos medicamentos, incluso medicamentos para el dolor. Entonces, desde el punto de vista sexológico, muchos medicamentos van a bajar la libido, ¿cierto? Especialmente los antidepresivos son pues uno de los que más bajan la libido, pues como la sertralina, la mitriptilina. Y no solo eso, sino como mencionaba, manejan medicamentos para el dolor. Y entre ellos el tramadol o la codeína, los opiáceos, también tienen un efecto negativo sobre el deseo sexual de la mujer. Entonces es muy importante entender eso, ¿cierto? Que la mujer, por el mismo tratamiento que está padeciendo, o sea, padeciendo lo que está llevando para el manejo de su enfermedad, va a tener una libido baja, ¿cierto? Entonces, primero, pues, no, muchas veces no va a ser el momento indicado recién salido de un posoperatorio, pues tratar de que reactive su actividad coital inmediatamente o su actividad sexual inmediatamente. No, pues parte de la importancia de la sexualidad es respetar esos momentos, ¿cierto? Primero porque no va a querer, segundo porque no tiene ningún deseo porque está pues suprimida por todos los medicamentos y tercero porque también le puede generar pues en vez de bien más mal, porque ella se va a sentir mal, no, pues sí, porque no deseo a mi marido, sabiendo que me ha apoyado todo este tiempo, que ha estado en todo el proceso conmigo, y muchas veces acceden, ¿cierto? Como por presión, y son actos que no son gratificantes para ninguno de los dos. ¿Y qué es lo que se busca en un acto sexual? El placer, ¿cierto? No, pues, o la reproducción, pero si no tiene fines reproductivos, o sea, buscamos es placer, sentirnos bien, y si vamos a tener actos sexuales para sentirnos mal, eso va a ser peor, ¿cierto? Entonces, en esos procesos también es importante entender el momento indicado para. ¿Y cómo se logra eso? Con la comunicación. Entonces, aquí es muy importante, pues, en las mujeres, pues, las personas que padecen cáncer, entablar una adecuada comunicación con sus parejas.
y en aquellas que están solas, entenderse a sí misma también, porque parte importante también de la sexualidad, también la masturbación también hace parte. Muchas mujeres renuncian a eso porque así lo desean y está bien, pero otras también quieren reiniciar esa parte y pueden presentar por el mismo tratamiento dolor, poca lubricación, ¿cierto? Digamos que el deseo pues sea bajito, pero como está sola no, pero en algún momento quiere, ¿cierto? Y ahí es donde se presentan estos síntomas. Entonces uno puede recomendar ya sea un lubricante pues la vibroestimulación porque muchas veces se altera la sensibilidad, entonces pues, los vibradores les pueden ayudar a estas mujeres, pues a este grupo de mujeres sin pareja para que quieren seguir su vida sexual solas y con las personas con pareja, pues muchas veces es buscar lo que yo decía, la comunicación, que la mujer muchas veces no le manifiesta a su pareja lo que está sintiendo y para uno es muy difícil. Muchas veces yo he visto muchos memes donde dicen, ah, si lo tengo que decir ya no lo quiero. No, pues es que uno no es capaz de leer mente y menos los hombres. O sea, las mujeres son mucho más intuitivas y deductivas. O sea, ustedes por el mismo psicodesarrollo que han tenido a lo largo de la humanidad, ¿cierto? Ustedes estuvieron en la casa analizando todo. Pues estoy hablando de hace pues muchos, durante muchos años la mujer se quedaba en la casa, el hombre salía a cazar, ¿cierto? Entonces desarrollaron esa capacidad de estar pendiente del niño, del marido, de los animales que nos van a atacar, ¿cierto? De muchas cosas y de deducir el peligro, de deducir muchos. Los hombres no. Los hombres muchas veces no, pues nos dicen ni cuenta nos damos. Ay, si escuchaste el tono. Además, ustedes en el oído sí tienen mayor desarrollo en esa parte de los tonos. Entonces, ustedes son capaces de identificar tonos más agresivos o tonos más amorosos. Los hombres, tristemente, pues no sé por qué evolutivamente se ve así, no somos tan deductivos. Entonces, las cosas tienen que decidir. Y eso es una de las cosas importantes, listo, muy bueno la empatía que tenemos que lograr, pero pues hábleme, dígame cómo se siente. Yo no soy capaz de ponerme en su lugar si usted no me dice qué siente, ¿cierto? Entonces es muy importante esa parte de hablar con la pareja, expresarle, ve, amor, sí, te amo mucho, pero en estos momentos me siento embotada, me siento cansada, me siento débil. Y lo último que quiero es pues, tener el acto sexual contigo. O sí, sí lo deseo, quiero estar contigo, pero siento dolor. Entonces, bueno, listo, buscamos a alguien que nos ayude en el manejo de ese dolor. O sí lo deseo, pero la lubricación no es la misma, ¿cierto? Entonces enfocamos eso por esa parte, ¿cierto? Amor, lo único que quiero es que me abrace, me bese, me diga que la amo. Ya, entonces, uno le dicen, ya para la pareja, no solo hombre, pues digo eso. Para la pareja va a ser más fácil lograr una empatía porque ya sabe cómo se siente la otra persona. Pero si guardamos silencio, esa pareja se puede distanciar y ese proceso crítico, aparte del duelo que está padeciendo por la enfermedad, la misma irritabilidad, la misma ira que mencionabas, el mismo dolor y el mismo sufrimiento, haya ahora una ruptura de la pareja, que no es lo que queremos, lo que buscamos es mantener la pareja y que sigan disfrutando pues como de esa parte, ¿cierto? Ahora bien, ya cuando hay mutilación, también es importante el concepto de autoimagen. Es muy bonito y se busca mucho, pues acá en Medellín se hace frecuentemente, que es en la misma intervención quirúrgica hacer la reconstrucción mamaria. Afortunadamente, pues en mis prácticas de medicina me tocó apreciar algunas mujeres que salieron, les hicieron la mastectomía y salieron con su seno, ¿cierto? Muchas veces se ponen colgajos desde el abdomen, se mueve para que quede el seno. Entonces las mujeres quedan felices porque aparte que le quitaron un pedazo de grasa que tenía, pues le reconstruyeron el seno, ¿cierto? Entonces no se va a ver tan afectada la autoimagen.
pero hay mujeres en las que no. Entonces quedan con el, no solamente, porque muchas veces no solamente lleva la glándula mamaria, sino que tiene que llevar el pectoral. Entonces queda prácticamente la parrilla costal ahí expuesta, ¿cierto? Entonces ahí pues el manejo es diferente. Ahí sí necesitamos un gran apoyo desde ustedes, paliativistas y psicólogos, para ayudar a estas mujeres a tener una reestructuración adecuada de su cuerpo, de su autoimagen, de su autoestima, para que a pesar de ello se sigan sintiendo atractivas, mujeres, pues, no sé, como lo dicen ahora, empoderadas de sí mismas, de su cuerpo, de su belleza, ¿cierto? Independiente pues de los cánones de belleza que nos vende la sociedad, que son diferentes. Y también es muy importante entender que para la pareja muchas veces, así haya perdido el seno, sigue siendo hermosa, ¿cierto? Así la mujer le falte un seno, sigue siendo hermosa para su pareja, porque más allá de su cuerpo se enamoró de lo que es, ¿cierto? Y es entender que son más allá que el cuerpo, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces es difícil de entender, pero es difícil de entender ¿por qué? Porque por todos lados, o sea, se mete ahora con las redes sociales, Facebook, Instagram, televisión, usted sale a la calle, la revista, usted lo están bombardeando con imágenes de cuerpos esbeltos y bellos y diciéndole que usted tiene que buscar ese cuerpo, que si usted no tiene ese cuerpo, si usted no encaja en ese cuerpo, usted no es bella y que usted vale por su cuerpo en todo lado. Entonces las mujeres están creciendo con ese trauma, ¿cierto? De que valgo por cómo me veo y realmente no, realmente la mujer vale por lo que es, ¿cierto? Y son, pues todas las mujeres son hermosas por lo que son, ¿cierto? Entonces, ayudarles a ellas a entender y muchas veces por la misma, por los mismos complejos que tienen, así su pareja se los diga y se los diga y se los repita, de que eres hermosa, me encantas así. Y en la mujer que aún así haya perdido el seno, así su pareja se lo repita, pues no va a entender. Entonces no es un acto de repetir, sino de hacer un trabajo adecuado para que primero se acepte ella, luego de que se acepte a sí misma, pueda volver a aceptar a su pareja. Muchas también van por el otro lado, de que listo, ya se aceptaron toda la enfermedad, aceptaron el cuerpo, perdieron el seno y ven su cicatriz como una batalla ganada, ¿cierto? Y son orgullosas y se sienten felices, ¿cierto? Y ya ganaron y recuperan, pues tienen una mayor recuperación de la parte sexual en ese momento. Luis, mira que importante ahí aclararle a las personas que nos ven que cuando nosotros hablamos de una autoimagen y reconstruir una autoimagen, no es reconstruir el cuerpo físico necesariamente, es la No es la percepción. mamoplastia. Exactamente, es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Esa es la autoimagen o el autoconcepto, lo que tiene que ver con la autoestima, es lo simbólico que construimos sobre nuestra imagen. Y eso es importante aclararlo porque mm, lo que decías de toda la presión social que hay, que no quiere decir que el proceso sea volver a ser las mismas, tener que volver a poner una prótesis o tener que fingir o estar ansiosas porque el cabello vuelva a ser el mismo, es una opción. Pero también hay experiencias de mujeres muy bellas. Hay unas iniciativas ahorita de fotografías a mujeres que han pasado por el cáncer bellísimas en que se muestra ese cuerpo con esa cicatriz y se muestra ese cuerpo con esa cicatriz resaltando que esa cicatriz es bella también o resaltando otro montón de cosas. Entonces también es lindo pensarse una rebeldía en que no tenemos que volver a tener un seno o tener otra vez cabello
para sentir que somos mujeres, para sentir que somos bellas, sino comprender la integralidad de lo que somos como seres humanos. Y esa autoimagen, como dices, si yo no la fortalezco, es imposible que yo escuche todo lo Ujú. positivo y todo lo que viene del otro. Es decir, el proceso empieza es por nosotras Por la mismas, persona. por la Mm. persona, porque ahí ya sí va a poder escuchar al otro, va a poder resignificar y recibimos ayuda del otro. Yo quiero hacer una última mención con esto sobre este tema de la autoimagen, cuando tú dices lo importante del apoyo psicológico y que ahí estamos para escuchar y eso es lo que hace la psicología. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo resignificamos? ¿Cómo simbolizamos esto? ¿Qué hacemos con esto? Pero hay una ayuda muy importante que tienen las mujeres y son los grupos de apoyo. Y es escuchar a otras mujeres que han vivido esa experiencia y la cantidad de formas simbólicas que han encontrado para vivir eso. Entonces, lo que te nombro de las fotografías, las experiencias, hablarlo, las decisiones que se toman sobre el cabello para enfrentar la quimioterapia. Em, esos son grupos que han mostrado una eficacia impresionante para brindar un apoyo a las mujeres. Mm, hemos de a poquitos hemos respondido a muchas preguntas muy importantes. ¿Cómo se afecta la autoimagen, la autoestima? ¿Cómo se ve afectada la sexualidad en distintas fases del cáncer? ¿Cuáles son los principales problemas? Incluso nos has hablado de cómo ir, de estrategias que se van teniendo, ¿cierto? Para mejorar la La comunicación en sexualidad. en la pareja y la sexualidad. Ibas por las fases, no sé si vas a abordar una de pronto más avanzada. Hay una fase del cáncer donde definitivamente se afecta totalmente, que no es posible una relación sexual pensada como una penetración, una estimulación, la búsqueda de un orgasmo, porque es muy común la pregunta de la paciente a su médico. Puedo tener relaciones sexuales, incluso por temor, puedo, es decir, me puedo hacer No daño. puede. Ujú. Eso, lo que mencionas es muy importante, es uno de primero, de las cosas clave. Entonces, muchas veces la mujer renuncia a su sexualidad no porque no desee tener acto sexual, sino porque tiene miedo de que eso le afecte el tratamiento. Y realmente el sexo no está contraindicado en el paciente con cáncer, ¿cierto? La única contraindicación es en los pacientes que ya o sea, si un paciente con una adecuada funcionalidad cardíaca, o sea, un paciente es capaz de subir a un segundo piso y no llega asfixiado, puede tener vida sexual, porque más o menos, pues, puede tener actos sexuales con búsqueda de orgasmo, ya sea a través del sexo oral, de la penetración, ¿cierto? De la estimulación manual, de la vibroestimulación, o sea, lo que quiera, o sea, pues, de cualquier forma puede tener, porque más o menos es, la actividad sexual equivale a eso, a subir 2 pisos, ¿cierto? Obviamente, pues hay jóvenes y en la publicidad nos venden que fórmulas que media hora, que 30 minutos, que tienen actividades sexuales que son una actividad física intensa, ¿cierto? Pero en cuanto pues, en cuanto acá a los pacientes con cáncer, pues realmente pues no van a tener actividades sexuales tan extenuantes, ¿cierto? Pero sí, sí pueden tener sus relaciones sexuales normales, ¿cierto? Como les digo, aquí ahí lo que más se afecta es el deseo y muchas veces ese miedo, pero no. Una mujer pues con cáncer, lo único que sí está contraindicado es en la radioterapia, ¿cierto? Cuando hay una radioterapia intensa, por como es una persona radiactiva, pues sí se recomienda un periodo de distanciamiento social, pues que oscila entre 24 y 48 horas, de acuerdo pues a la intensidad de la radiación que recibió la paciente, ¿cierto? Pero de resto, pues no hay ninguna contraindicación. Ya en los pacientes en los estadios avanzados, ¿cierto? Que era lo que mencionabas,
que tienen metástasis en hígado o en pulmón o en vejiga o en lo que sea, lo que más impide el acto sexual es el dolor, ¿cierto? Entonces, primero, el dolor no va con la sexualidad. ¿Por qué? Porque usted con dolor no va, es muy difícil que sienta placer, ¿cierto? Porque su cuerpo está reaccionando a ese dolor, entonces no va a lograr pues como una excitación adecuada, así sea un dolor donde sea. Entonces lo primero que se tiene que trabajar desde el punto de vista médico es el manejo del dolor. Entonces ahí no es pues una de las principales herramientas son los opiáceos, lo que mencionaba ahorita, pues el tramadol, la codeína, la hidrocodona, pues, o todo ese montón de opiáceos que tenemos, morfina y ahí para arriba. Pero estos medicamentos tienen como efecto adverso que bajan el deseo sexual y pueden afectar también la excitación y la respuesta orgánica. Entonces, ahí uno dice, pues, ¿qué es lo principal? Que tenga sexo, aliviar el dolor, para aliviar el dolor, ¿cierto? Porque, bueno, listo, entonces no lo tome para que tenga deseo, pero con el dolor tampoco va a tener deseo. Entonces, una vez aliviado el dolor, pues, de acuerdo, pues, si se logra un estímulo adecuado, ¿cierto? De la pareja, que sobre todo pues el estímulo auditivo en las mujeres, un lugar bonito, sobre todo la atención, una adecuada atención de las necesidades de esa mujer, eso va a generar excitación y eventualmente va a permitir un encuentro sexual muy gratificante en la pareja, ¿cierto? Entonces aquí es donde vuelvo y digo, es muy importante la empatía y es muy importante dedicarle el tiempo a esa otra persona, ¿cierto? Dedicar el tiempo a estimular con las palabras, con música, con olfato, ¿cierto? Con olores, con una rica comida. Ah, otra cosa, pues el gusto también se afecta mucho en algunas quimioterapias. Entonces, pues, sigamos, está en quimioterapia, está aumentando, pues tampoco la va a salir con una comida bien grande y tampoco va a querer el encuentro sexual, ¿cierto? Entonces, y es muy importante, sobre todo, identificar el momento adecuado. ¿Y cómo se logra eso? Sobre todo con una adecuada comunicación. Otra vez, insisto, no es de intuición. No podemos esperar que nuestra pareja tenga la intuición para atender a nuestras necesidades, ¿cierto? Si tenemos algunas necesidades, pues hay que manifestarlas. Es muy difícil si uno no sabe qué tiene, no, nada, como que nada, yo la veo mal, no tengo nada, no, sí, hay que aprender a expresar las cosas con asertividad para que se pueda, pues, como generar esa vinculación. Ah, listo, entonces, diga, a los pacientes con ya cáncer avanzado, si hay un dolor, digamos, genital o en cualquier otra parte, pues va a ser más difícil. Ya una vez controlado el dolor y vuelve el deseo, no hay contraindicación, se puede tener acto sexual. Mientras la persona quiera y se sienta en capacidad, ya si está pues en el estado ya, por decirlo así, pues ya postrado en cama, súper débil y todo, pues no va a tener ningún deseo, ¿cierto? Y lo que va a querer es la compañía de sus seres queridos y el acompañamiento y las palabras de aliento. Entonces, eso también es sexualidad, esa caricia, esa palabra de aliento, de que no estás solo, de que aquí estás. Y sobre todo, digamos, si ya estamos en una fase terminal de la enfermedad donde la persona inevitablemente va a morir, ¿cierto? Entonces, darle la tranquilidad, pues eso ustedes desde paliativo lo manejan aún mucho mejor, es como darle esa tranquilidad de que puede morir tranquilo, de que no hay nada que lo ate acá, ¿cierto? Y eso también es una expresión sexual. O sea, como lo mencionaba, no podemos pensar en sexualidad solo como el coito. No, esa parte del abrazo, del beso, de la caricia, del apretón de mano, ¿cierto? De la compañía, o sea, del estar ahí, muchas veces estar ahí, acompañar en silencio, que muchas veces uno
como que no le da la importancia a eso. Yo estaba ahí sentado y no decía nada, pero estaba, ¿cierto? Ese estar también ayuda mucho. Así no tenga uno nada que decir, porque pues muchas veces, por ejemplo, en un diagnóstico, ¿cierto? Está con su pareja, la pareja también está en el mismo proceso de duelo tratando de asimilar eso. No dice nada, pero está ahí, pero bueno, al menos está ahí, ¿cierto? Entonces todo eso también hace parte, pero para contestar tu pregunta no hay como una cosa que contraindica como tal, pues el acto sexual propio. Luis, qué importante este concepto de sexualidad integral como no lo planteas. No es un asunto menor, porque si uno no lo comprende de esa manera, fácilmente podemos interpretar que si sexualidad es solamente penetración, la búsqueda de la satisfacción en los genitales, por ejemplo, el buscar el orgasmo, fácilmente podemos polarizarnos y decir, entonces, si eso no es posible, entonces que pueda haber un Ya no hay nada. alejamiento completo de la pareja. Y lo que dices, lo importante que es que si no se va a tener ese objetivo en el acercamiento, pero lo importante que es tomar una mano, o sea, tocar al otro, sentir al otro, o lo que usted decía, simplemente estar presentes. Y nosotros en muchas ocasiones aprendemos lastimosamente mucho esas polaridades. Es decir, si no hay acercamiento de este modo de los cuerpos, entonces no hay ninguno y no logramos encontrar esos puntos medios. Ujú. Sí, eso también, pues como es importante esa búsqueda del otro y de la unión, sobre todo pues no solo en las personas con cáncer, sino en todas. Pues yo creo que ya contestamos pues como lo más importante del, Tenemos un del público live de hoy. tímido, no nos han expuesto de pronto como alguna pregunta. Yo creo que planteas en cómo mejorar los aspectos de la sexualidad, plantea los elementos más importantes relacionados con la empatía, con la comunicación, con el estar ahí, con comprender este concepto de sexualidad de manera integral, con preguntarle al médico, tener esa confianza, o sea, nosotros tenemos que tener la confianza de plantear nuestras necesidades y nuestras inquietudes ahí en el consultorio. Todavía sigue siendo tabú cosas de la sexualidad que no nos atrevemos ni siquiera en la intimidad del consultorio a preguntarle al médico, pero si preguntamos vamos a tener opciones, lo que plantea, listo, este es un momento en que va a haber resequedad y entonces se sugiere un lubricante también para que no haya lesiones e insatisfacción. Entonces pueden haber muchas recomendaciones también puntuales sobre eso. No sé si respecto a esas recomendaciones también quieras agregar algo más. No, pues yo creo que pues las recomendaciones van individualizadas pues, de acuerdo a las necesidades, pero básicamente es muy importante pues eso, de acuerdo si es el dolor, el manejo del dolor, si es la lubricación, pues un adecuado lubricante, si es una falta de excitación o un cambio en el estímulo, pues desde el punto de vista sexológico estrategias de estimulación adecuada del clítoris, que muchos ni siquiera conocen la forma del clítoris o la forma adecuada, ¿cierto? Ya en términos ya de sexología como tal, pues técnicas adecuadas de estimulación manual, oral o de vibroestimulación, como mencionaba, pero ya eso hace parte pues como de la terapia en consulta como tal, porque pues es muy difícil abordar sobre todo aspectos tan individuales y cómo cambia la sensibilidad, pues también ese redescubrimiento del ser. ¿Qué es ya para redondear, qué es lo más importante, lo que yo resalto como lo más importante en la sexualidad, no solo pues en la persona con cáncer, sino en todos, la empatía, o sea, empatía sexual, o sea, es muy importante ponernos en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que quiere el otro,
qué disfruta el otro, ¿cierto? Y para eso es muy importante la comunicación. Preguntar, no solamente la comunicación verbal, estar viendo las expresiones no verbales, ¿cierto? Estar muy atentos a las necesidades de la otra persona y cómo responde a nuestros estímulos. Y eso realmente va a ayudar a mejorar mucho ese disfrute sexual en las parejas y en las personas. Pues, yo creo que ya. eh, Luis, y para terminar también recordar que justamente uno de los objetivos del cuidado paliativo y del acompañamiento en duelo es poder ayudarle a las personas a explorar y a poner en palabras sus necesidades, porque a veces incluso a las personas se les hace muy difícil plantear sus inquietudes, ¿cierto? O tomar la confianza o de pensar, bueno, ¿qué está pasando con mi sexualidad? O poder expresarlo. Entonces el cuidado paliativo, eso es una labor maravillosa que tiene, que no es como muchos creen lo que se hace cuando no hay nada que hacer. No, es antes que siempre hay mucho por hacer respecto a la dignidad humana, nos quede un día de vida o no sepamos cuánto nos quede. Y ahí es donde tenemos que explorar las necesidades subjetivas que tenemos. Y eso podemos plantearlo a nivel simbólico en una carta, en una acción, en una foto, en cosas, como tú decías ahorita, ya unas cosas muy particulares que es imposible abordarlas todas, pero lo importante de la comunicación y de buscar apoyo en esos momentos. Te agradecemos mucho, Luis, por estar con nosotros. Eres de la casa con mucho gusto. y sabemos que vas a estar por acá con toda tu experiencia y la manera tan amena como abordas estos temas. Entonces, mil, mil, mil gracias y también a las personas que nos acompañaron y que van a poder acceder a este contenido en un momento posterior también. Listo, no, muchas gracias por la invitación. Pues me gustó mucho este tema. Espero que les haya gustado y para lo que me necesiten con el mayor de los gustos. Me encuentran como Doctor Luis Martínez en Instagram, en Facebook y como les digo, en lo que les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud en sexología, pues no solamente en cáncer, sino en cualquier tema, pues con el mayor de los gustos. Y quedo pendiente de cualquier invitación de ustedes. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Hasta luego.